Muy bien, pues este domingo vamos a iniciar una serie de predicaciones que habíamos comentado en relación a lo que es la adoración, lo que implica adorar y alabar a Dios. Muchos de nosotros aquí estamos, hay gente nueva entre nosotros que no tiene mucho tiempo y pues la verdad se ha agregado a la iglesia y pues alaban y cantan porque la presencia de Dios al fin de cuentas aquí está y sienten algo diferente en su vida y alaban y adoran a Dios, pero muchas veces sin un conocimiento pleno de lo que es. Aún nosotros como cristianos muchas veces adoramos y alabamos a Dios, pero no tanto con un pleno conocimiento. Y una de las cosas que queremos hacer en la iglesia, como decía en la palabra de la semana pasada, en relación a lo que queremos como iglesia, lo que Dios nos está hablando al liderazgo y a la iglesia y lo que queremos hacer, esto es parte, ¿no? De pues recordar uno de los fundamentos de la iglesia, que es también adorar y exaltar a Dios y el por qué lo hacemos. Entonces vamos a estar edificando, nos estamos trayendo palabra y también en los grupos hemos platicado en la semana con algunos varones en relación a todo esto, abogando a la palabra que dice: en la multitud de los consejeros hay sabiduría. Entonces estamos viendo eso por primeramente el bien de cada uno de nosotros y realmente sepamos dónde estamos parados en cuanto a nuestra comunión y nuestra relación con Dios como hijos tales que somos de Él. Entonces, queremos empezar esta serie de palabra de adoración en el cual, pues, un tema yo voy a tocar y algunos de los que nos van a estar compartiendo en las siguientes semanas se va a estar hablando también de la alabanza cristocéntrica, etcétera. Y bueno, para compartir de la adoración, pues siempre tenemos que tener en cuenta un punto de partida, ¿no? Pues dónde empezamos, ¿no? Dónde comenzamos a entender nosotros como cristianos y como hijos de Dios, dónde comenzamos la adoración, la exaltación, la alabanza a Dios. ¿Cuál es la esencia de hacer esto en nosotros, en nuestra vida? Piénsenlo un poquito, ¿cuál es la esencia? ¿Por qué lo hacemos? Lo que no es, y que debemos de saber, la esencia de nuestra adoración no es los instrumentos, ¿verdad? Porque luego al hablar sobre adoración y alabanza, a lo mejor pensarían: Arturo nos va a hablar de canciones o cantos, o a lo mejor va a cantar, quién sabe, ¿verdad? Que ojalá no, ¿verdad? Dijeron algunos. Y pues no, tengan paz, no lo vamos a hacer. Entonces, hablar de la adoración no implica hablar de instrumentos, no implica hablar sobre la música, no implica hablar sobre todos estos aparatos de equipo de sonido, no implica tampoco hablar de los que están tocando aquí, de Mario, Ches, Caballero, Jorge, etcétera, Orlandito, todos los que estuvieron aquí. No implica hablar de ellos, ni tampoco implica de las acciones en cuanto hacemos este canto, no implica de que bailamos o aplaudimos, nada de eso, ni aún nuestras voces entonadas en tono de fa o mi, o aún en tono de fe, ¿verdad? Ninguno de esos implica esta situación, y tampoco lo que sucede en medio de todo lo que pasa en medio de la alabanza, ¿no? Porque luego en ocasiones suceden cosas diferentes cuando estamos adorando a Dios. Pues no es. No implica solamente estas cuestiones. Si solamente pensamos que implica esta situación, pues nos quedamos muy corto en lo que significa nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios. Entonces, como punto de partida, ¿cuál es el motivo de nuestra alabanza? Entonces ahorita lo vamos a leer. Pues el motivo de nuestra alabanza y adoración, el punto de partida es Dios, ¿verdad? De ahí emana todo y de ahí se genera todo, como lo vamos a leer. Y un libro que habla mucho de esto es el libro de Apocalipsis. Entonces, por favor, si buscan el capítulo 4, ahí habla mucho de esto. De hecho, me imagino, yo he estado en algunos congresos de alabanza y utilizan mucho este pasaje de la Biblia donde habla de la adoración celestial, ¿sí? Y tengamos muy en cuenta que esto que vamos a leer es una visión, ¿de acuerdo? Es una visión en el cual se le presentó
a Juan, ¿verdad? No es algo así que, algo así, sino es algo, una visión que le sucede y trae unas cuestiones espirituales en esta visión a Juan de la adoración celestial. Y vamos a tomar un punto y a lo mejor en alguna otra semana cuando vuelva volvamos a hacerlo. Ok, ¿lo tienen? Entonces ahí está a Juan diciendo sobre esta visión y dice así: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía un rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿verdad? Obviamente lo único que voy a tocar en este pasaje es la cuestión de lo que es Dios, porque en este sentido, pues si vimos que el punto de partida es Dios, pues tenemos que hablar de Dios. Todo lo demás que decíamos en un principio, lo que no implica la alabanza, son consecuencias de nosotros la respuesta a esta situación. Cabe aclarar que no vamos a hablar de los dragones y de todas estas cuestiones, ¿verdad? Porque sería meternos en muchas cosas. Hablando de los 7 espíritus, nada más aclarando que habla aquí del Señor, pues dirán, pues que no nomás ser un espíritu, pues sí, nada más es un espíritu, el Espíritu Santo. Y los 7 es un número en la Biblia de excelencia, un número, pues sí, mayor, por eso habla de algo excelente. No es porque haya 7 espíritus, recordemos que está hablando de una visión, es una forma de ilustrarlo, pero obviamente el Espíritu Santo es uno solo. Entonces vemos aquí a través de esta escritura que Dios es el centro de la adoración y la alabanza. Y si tratamos de entender qué implica o lo que es esta adoración y alabanza, tenemos que realmente comenzar a nosotros ver que no es lo que nos toca a nosotros hacer, ¿verdad? No implica lo que yo hago, no implica lo que yo alzo mis manos o adoro, es una respuesta, repito, pero sí tenemos que saber y entender quién es Dios o a qué Dios estamos adorando. La adoración comienza con el objeto de nuestra adoración, que es Dios. Y por eso hemos enfatizado, la semana pasada enfatizamos mucho y hablamos sobre la necesidad del fundamento de nuestra vida, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando empezamos a entender quién es Dios, el por qué hace Dios las cosas en nuestra vida, deberíamos de estar corriendo los domingos, entrando y corriendo, adorando a Dios y exaltando a Dios, porque sabemos quién es Dios en nuestra vida y qué representa Dios en nuestra vida. Y no
provocar algo aquí en medio de la alabanza. Es verdad que cualquier persona por primera vez que entra aquí al auditorio o en cualquier auditorio donde se alabe a Dios, siente algo en su vida, en su espíritu, que muchas de sus expresiones son: ay, que me sentí la piel chinita, ¿verdad? Otros: oh, realmente ahí está Dios. Y es verdad, ¿verdad? Pero que para nosotros, los que podemos decir que tenemos pues un conocimiento más de lo que es Dios en nuestra vida y lo que Él ha hecho, está haciendo y aún hará, obviamente a consecuencia de eso tendríamos que venir adorando y exaltando a Dios sin provocar, sin que nos animaran a provocar algo. Perdón, a lo mejor se está acabando la pila, ¿verdad? Sí se oye medio. Voy a cambiar de micrófono. Sí. ¿Ven por qué no se trata de los instrumentos? Dios es perfecto. Entonces, bueno, ok. Entonces, la adoración comienza con el objeto de ella, que es Dios. Y aquí en Apocalipsis 4, lo que acabamos de leer, Juan recibe primero una visión de parte de Dios, ¿verdad? Y después de al final escucha un cántico que ahorita acabamos de leer, de los que alrededor del trono están. ¿Recuerdan eso, verdad? Y yo creo que esto es el orden que debemos de saber, el orden que debemos de tener. Primero, conocer quién es el centro de nuestra vida, y después nosotros responder a esa adoración, a nuestra alabanza al que conocemos, que es Dios. Y en esta primera visión de Dios, después de dar el conocimiento de lo que implica Dios en la vida de Juan, entonces enseguida viene la respuesta, ¿verdad? Y dice: no, yo quiero responder a esto, yo quiero adorar a Dios, sabiendo lo que Dios representa en mi vida, lo quiero hacer. Algo nos decía José Manuel en su mensaje que nos dio, en la palabra que nos dio hace un momento, ¿no? Y pues él, pues realmente le tocaba a Dios, ¿no? En ese sentido de ver lo que él podía ver. La luna decía que en estos tiempos es cuando brilla más, y es muy cierto, ¿sí? Entonces ver eso implica que hay un pleno conocimiento de quién es Dios para la vida de José Manuel. Apreciar las cosas que luego dejamos de apreciar. En la palabra, en el transcurso de la palabra, nos anima a no perder esa acto, no sé cómo llamarle, de asombro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, pasó Jesucristo al otro lado, cuando pasó la tormenta? Dijeron, y estos no dejaban de asombrarse: ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Y en nuestra vida como cristianos no debemos de perder esa esencia, no sé cómo llamarle, de asombro en nuestra vida. Yo le comentaba en la mañana a Patti, porque ayer en la noche que llegué después de aquí de Alfa, me subí allá a un cuarto de servicio que tenemos, que bueno, ahorita no lo tenemos ocupado porque estaba de vacaciones. Hoy ya regresa el hijo de Benjamín Ramírez. Entonces me subí y le dije: quiero leer un poco más. Y quiero, yo quería leer algo que durante la reunión me vino a la mente David, ¿no? En la reunión que tuvimos ayer. Y dije: quiero llegar a leer. Pero tanto era la noche tan bonita que se ve, porque es el cuarto de servicio, y mi casa, que su casa está a 2-3 cuadras del Estadio Jalisco. Ustedes saben que es en una montaña el Estadio Jalisco, y de ahí se aprecia mucho de la ciudad. No es porque mi casa sea de muchos pisos, ¿no? Pero al ver estar ahí, ver la luna y ver esto, hijo, le dije yo, subió mi hija Paola y le dije: ¿sabes qué? Dile a tu mamá que no voy a bajar, que aquí me voy a quedar, al ratito que me duerma, aquí me quedo. Y en la mañana desperté, dije, porque quería orar un poco más, y como eso de las 5, estaba la luna, como dice José Manuel, bien prendida. Y yo decía a Dios: Dios, pues qué mejor esto, ¿cómo no puedo alabarte al ver la majestuosidad y la presencia tuya
en la vida no solamente mía, sino en la vida de mucha gente que estamos aquí. Y el poder alzar y decir, Dios, gracias, gracias porque no ocupamos luz ahorita, mira, con la luna entrando aquí, eso eres tú, Señor. Entonces no quiero perder, Dios, esa esencia o ese deseo de tener mi asombro día con día en mi vida personal. Entonces nuestra adoración debe ser tan profunda como tan grande sea nuestro concepto y entendimiento y conocimiento de quién es Dios en nuestra vida. ¿No es verdad? Cuando nosotros tenemos un poquito conocimiento, casi nada de conocimiento, casi nada de entender la palabra de Dios, pues estarás aquí los domingos nomás extrañándote del que está al lado, que, híjole, está alzando sus manos, otros agachados, otros postrados, y tú cruzados de brazos. Pues estos, ¿qué les picó, verdad? ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento del realmente de a quién estamos adorando. Obviamente, de acuerdo a nuestro carácter también hay que hacerlo ver así. También muchos de nosotros no somos tan expresivos, ¿no? A lo mejor algunos alzan su mano, pero su corazón está rebosando de alabanza y adoración, y está bien. Otros somos más expresivos y cantamos y gritamos. Otros un poquito más, ¿verdad? Y se pasa, ¿verdad? Pero así es, porque somos diferentes unos a otros. Al fin de cuentas, lo que cuenta es el corazón con que lo hacemos. Entonces es por eso que podemos mejor hablar de Dios que hablar de la presencia de lenguas, o de hablar de los cantos, o de hablar de música, que lo vamos a tocar en su momento, y los que nos van a estar compartiendo en las próximas semanas lo van a hacer. Entonces yo lo que quiero hablar es de Dios. La pasión de todo cristiano, la pasión tuya y mía, es en quién Dios, a qué Dios estamos adorando. ¿Cuál Dios tú adoras? Obviamente es de un solo Dios, pero de acuerdo a tu conocimiento profundo es como tú puedes adorar a ese Dios majestuoso, ¿verdad? Entonces vemos aquí en este pasaje, algunos atributos y características de Dios que nosotros tenemos, yo creo, que conocer cada vez más, porque ¿cómo vamos a adorar a una persona que no conocemos? ¿Sí? Es como cuando tú, hablando de un equipo de fútbol, ¿no? Si tú vas a integrarte, por ejemplo, las mujeres. Oye, mujer, ¿por qué no se meten al club a la porra del club deportivo X? ¿Y por qué no le echas porras? ¿Qué dirían las mujeres, verdad? A ver, ¿cuál equipo es primero, no? Porque si no es al que yo le voy, pues difícilmente voy a echarle porras. ¿Cuáles son pues qué podrás preguntar? ¿Cuáles son sus valores del club deportivo? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su labor social, a lo mejor, etcétera? Para así, entonces, poder echarle porras a ese equipo con un pleno conocimiento de lo que implica. Si no, pues nada más estás haciendo sin ton ni son, y como dice la palabra, ¿verdad? Que palabras que solamente que retumban y resuenan como címbalos, ¿verdad? Sin ninguna armonía, etcétera, ni un pleno conocimiento. Entonces, en este pasaje yo quiero tocar esa característica primera que dice allí, lo que dice este primer pasaje. Dice aquí, el que está sentado en el trono. Imagínate el trono de Dios. Imagínate lo grande y majestuoso que este es. Y además dice, y el que está sentado en el trono, uno solamente es, y ese es el que adoramos. A ese que está sentado en el trono, el que reina, al que gobierna, al que tiene control de tu vida y de mi vida. Él es el Rey, y por tanto a Él nos desbordamos en nuestra alabanza. De hecho, en estos pasajes, en el capítulo 4 y 5, 17 veces menciona el trono. Entonces, cuando menciona algo tanto, es porque de verdad tiene relevancia. Cuando bíblicamente
¿sí? Hace poquito un compañero de aquí me decía, oye Arturo, no repitas, canta algunas cosas. Pero ¿sabes qué? Muchas veces lo hago a propósito. ¿Y saben por qué? Porque en la antigüedad, no me acuerdo, no, a lo mejor les miento, pero no sé si era en el griego, a lo mejor sí, no me recuerdo, pero muchas de las cosas se repetían muchas veces para darle énfasis a algo importante y revelarlo aún más de lo que dice la Escritura. Por ejemplo, pudiéramos decir, oye, ¿por qué en el libro dice unos a otros, soportándose unos a otros, viendo unos por otros, vendiendo las cosas unos por otros? ¿Por qué no mejor decir una sola vez? Unos por otros, vean, unos por otros, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque quiere ser enfático en lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, en este caso, yo quiero también en ocasiones ser enfático de lo que dice la palabra de Dios, para que penetre y quede como una buena semilla lo que es la palabra en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, porque el trono que está hablando aquí de Dios es el centro de la adoración, porque es el centro del universo, todo lo que sale de ese trono es lo que de alguna manera nosotros recibimos, es decir, es la fuente de todo lo que sucede en nuestras vidas. Dios es el centro de nuestra adoración. Dios es el centro de nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque de ese trono sale la gracia de Dios para tu vida. De ese trono sale la misericordia día con día. De ese trono sale el amor revelado día con día en nuestras vidas. Y es lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. De hecho, de ese trono salen los decretos de Dios para este mundo. De ese trono salió la palabra que hoy en día podemos estar analizando, masticando, digiriendo, consumiendo, y que es un alimento a nuestro espíritu para seguir creciendo. Entonces, todo esto que rige en nuestras vidas sale viéndolo de esta forma, del trono de Dios, es decir, del que está sentado en el trono de Dios. Aclarando, porque luego me van a decir, oye, ¿del trono salen? ¿Cómo del trono? Bueno, voy a ser más específico, del que está sentado en el trono, ¿verdad? Pero yo pienso que a veces podemos hablar así y entender las cosas, ¿no? Porque luego nos fijamos en cositas y a veces pregunto, pero ¿pensaste o analizaste el punto del mensaje? Eso es lo importante, ¿no? No de las cosas de que luego sucede, que digo, a veces digo tonterías, perdón, que hablo, pero no de la palabra, no, de mías, que digo cosas así. La palabra nunca habla sobre eso. Pero perdónenme, fijémonos en lo que es la palabra y la esencia de lo que se habla, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que acabo de hablar, amor, misericordia, decretos, todo esto que sale del trono de Dios, viene y empieza a trabajar en nuestras vidas. Se empieza a derramar en medio de nosotros en nuestra vida cotidiana. Empieza a hacer su obra Dios en cada uno de nosotros. Oh, te das cuenta, realmente las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, dice la palabra eso. Es verdad. Oye, realmente Dios es amor. Mira, esta familia me visitó y en escasez me trajo una despensa. Dios es amor. Hoy necesitaba saber qué hacer en esta situación y Dios me reveló qué hacer. ¡Wow! Dios, todo esto viene del trono. Entonces, al ser ese giro o este viaje que hace lo que es estas situaciones, se regresa al trono de Dios, vuelve a regresar al trono de Dios. Pero ¿cómo regresa? Díganmelo. ¿Cómo regresa? En nuestra alabanza. Entonces todo esto que pasó, esa misericordia, ese amor, esos decretos, todo eso debe regresar en alabanza a Dios. Y por eso estamos aquí adorando, regresándole a Dios todo lo que nos dio en adoración y en alabanza. Por eso dice la Biblia, solamente quiero sacrificios de alabanza.
No es que tú recibamos todo esto, bueno, Dios, ¿cuánto te debo? Pues por todos estos favorcitos que me has dado, ¿verdad? ¿Cuánto debo hacer? Te lo abono a tu cuenta. No, se regresa en adoración y en alabanza, ¿verdad? Entonces, ¿está claro eso? Muy bien. Entonces, en esta visión, sigue diciendo ya Juan, le dice Dios a Juan, le dice, sube. ¿Y qué le pide? ¿Qué le dice? Sube, te voy a mostrar, en el versículo 1 dice, te voy a mostrar todo lo que va a pasar más adelante. Y Juan, en el Espíritu Santo que está recibiendo en esta visión, porque recordándoles, es una visión que en ella, obviamente en todo lo que leemos hay muchas cosas, ¿verdad? Que hay veces muchos ni entendemos, ¿no? Muchos símbolos, etcétera, 24 ancianos y que no sé qué. Oye, y aquí nomás tenemos 2, ¿verdad? Que no se refiere a eso. Son simbolismos, ¿verdad? Pero hay unas cosas, unas realidades espirituales que dice este pasaje. Por eso hoy quiero tocar esa nada más, en cuanto al que está sentado en el trono, que es Dios, y por eso quiero hablar sobre él. Y cuando sube Juan a lo que le pide ahí Dios, ¿qué es lo primero que él está viendo ahí, Juan? ¿Qué es? Dice en el versículo 2, dice, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Esto es lo primero que ve Juan al subir en esta visión a lo que le pide Dios. Ahí en ese momento yo creo que Juan sube y ahí empieza a explicarle Dios lo que va a suceder a través de toda la historia. Le empieza a explicar, el futuro de la iglesia. Mira, Juan, esto, y vamos a hacer esto, y Dios, imagínate la emoción de Juan en esta visión. Le va a explicar también cómo Dios va a vencer al enemigo, cómo Dios va a vencer a nuestros enemigos de cada uno de nosotros, y finalmente le dice cómo va a echar a Satanás al lago de fuego y de azufre. Todas esas cosas le explican, le habla de la victoria de Dios sobre esta humanidad y sobre el enemigo. Entonces le van ahí también a explicar las razones de la historia, el destino eterno del pueblo de Dios. Imagínate todas esas cosas que le estaban diciendo y pasando a este Juan. Pero antes, ¿verdad?, de mostrarle todo esto de lo que iba a pasar, lo primero y el hecho, yo creo, más importante de todo esto, de acerca de todo el futuro, es que aquí hay un trono que dice establecido. Ese es muy importante. Uno que está también sentado en el trono. Ese trono no está vacante. Ese trono no está diciendo se solicita rey para ocupar este trono que cumpla todas las expectativas y requisitos que está. Ese trono no está vacío. Ese trono no está solicitando quien lo llene. Ese trono ya está sentado el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es Dios el que está sentado ahí. Y ese Dios está en control de tu vida y de mi vida. Ese Dios es el que gobierna el futuro, el presente y el pasado también lo rigió. Ese Dios es muy importante en la vida tuya y mía. Y ese Dios es al Dios que tú y yo adoramos, con un pleno conocimiento de lo que Él es, con un pleno conocimiento de lo que Él hace. Su trono está firme, su trono no está endeble, su trono además es eterno, por todos los siglos y de los siglos es eterno. Su trono no es movible, es inmovible, no lo podemos mover. Su trono nadie lo puede usurpar, absolutamente nadie, porque dice aquí que está establecido. Y Juan dice ahí que ve a uno sentado ahí, y jamás estará otro sentado que no sea Dios. Y por eso es una seguridad en nuestras vidas, el saber que Dios es un Dios firme y un Dios que está ahí y hará lo que tiene que hacer. En ese trono no hay votaciones cada 6 años.
En ese trono no tiene que hacer publicidad y propaganda y prometer, porque Dios es un Dios que promete y cumple, ¿verdad? Y hoy en día, bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces no necesita. Y aquí también menciona, en esta ilustración, en esta visión, menciona 24 tronos más, ¿verdad? Ahí dice, pues un trono, pero son 24 tronos, vamos a decir, pues es uno solo. Sí, pero ¿qué dice? Alrededor del trono, donde está uno sentado, que es Dios, hay 24 tronos alrededor. Y estos tronos están sometidos al trono de Dios, bajo la autoridad de Dios. El único trono que puede hacer esto es el trono de Dios. Y repito, este es el Dios al que adoramos y al que gobierna en tu vida y en mi vida. Y eso es emocionante. Y eso, por eso quisiéramos gritar y cantar: Dios, por eso te quiero cantar. Te asomas a la ventana en la mañana y ves la luna. Híjole, Dios, qué emocionante de veras ver tu majestuosidad. Cómo te ocupaste de todas esas cosas que están a mi alrededor para disfrutarlo. Y no solamente eso, Dios, te preocupaste por mí y me formaste a mí perfectamente hecho, ¿verdad? En cuanto al organismo y todo eso, y mis movimientos y los movimientos tuyos, como sea, Dios ha sido el que nos ha creado. Y dice un salmo, dice el Salmo 93, dice el Salmo 93, del 1 al 2, dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Ese es el Dios nuestro, ¿sí? Se vistió y se ciñó de poder, y ese poder lo podemos percibir tú y yo día con día, porque ese poder lo delega a ti y a mí. No es en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos estos versículos van como a esa fuente de ese trono, ¿verdad? En el cual Dios, en ese poder que dice aquí, que se vistió y se ciñó de poder, ¿es para qué? Para compartírtelo a ti y a mí. Y podemos decir: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Fuerte soy. ¿Por qué? Porque estoy en el Señor. ¿Para qué? Para ejercer la misión y el propósito en tu vida de parte de Dios. El otro versículo en el Salmo, una hoja más adelante, el Salmo 99, dice así: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu trono grande y temible, Él es santo, ¿verdad? Este es el clamor del grito nuestro, de alguna forma, ¿verdad? Declarando, cuando venimos aquí, de alguna forma declaramos esto: Jehová, tú reinas. Jehová, temblarán los pueblos alrededor tuyo. Señor, tú estás sentado sobre los querubines y la tierra se va a conmover, Padre Santo. Jehová, en Sión eres grande. En Sión menciona ahí porque era el tabernáculo en ese tiempo. Y exaltado sobre todos los pueblos, y nos anima: alaben su nombre temible, el Santo. Por eso algunos de nosotros: alaba a Dios. De eso nos pasa mucho con nuestros hijos, ¿no es cierto? Perdón. Por eso hay veces a nuestros hijos, cuando están chiquitos o más grandecitos o adolescentes: alza tus manos, adora. Oye, ¿qué te pasa? No estuvieras oyendo la banda del Recodo, que ahí estuvieras brincando, ¿verdad? Y a veces estamos con nuestros hijos así, ¿no es cierto? Pero es que hay veces nuestros hijos todavía no tienen un entendimiento de lo que es Dios y el poder de Dios. A nosotros nos toca encauzarlos, ¿no es cierto? Insistirles,
Oye, necesitas conocer a Dios. De chiquitos sí, forzarlos en cierta forma, ¿verdad? Tienes que ir. Y adolescentes también, no, tienes que ir, todavía estás bajo mi autoridad y yo quiero que vayas. El que va a hacer la obra es Dios, pero sí nosotros debemos de ser insistentes en nuestros hijos. Eso es parte de encauzar a nuestros hijos para que ellos sientan en su momento ese toque con Dios. ¿Les va a tocar enfrentarse a Dios? Sí, en su momento, como Pablo, Saulo. Él no entendía, él atacaba a los cristianos, los mataba, bla, bla, bla. Pero un día tuvo un encuentro personal con Dios y cambió todo para Pablo. Y así nosotros necesitamos encauzar y enseñar a la gente, pero tiene que tener un encuentro con Dios, un encuentro personal, confrontarse con Dios y Dios le va a mostrar la realidad. Así ha pasado con algunos de ustedes, ¿verdad? De que, híjole, a veces estábamos enseñándoles y nomás no agarran la onda y bum, 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 y nada, y de repente, Señor, me tocó, wow. Y tú piensas, ¿por qué no me hizo caso a mí? Algo, otro más le dijo una cosita y pa' pronto. ¿Sabes por qué? Porque es Dios, no somos nosotros. Es en el momento y en el tiempo de Dios. Y a lo mejor en el momento y con la persona menos indicada, esa persona se convierte. Porque así es Dios. Dios no se encajona en nuestros programas o situaciones que nosotros queremos. Es Dios el que hace la obra. Y al final, en Isaías, quisiera leer eso que dice en Isaías 6, del 1 a 3, dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Fíjense, un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrirían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Cuál es el templo? Aquí habla de un templo, ¿verdad? En este versículo. Ahora, en ese tiempo, en ese templo, ahí estaban. Pero ahora, ¿cuál es su templo? ¿Cuál es su templo? Díganme. Nosotros. Entonces, nosotros siendo el templo de Dios y que está en medio de nosotros, es por eso que debemos de exaltar a Dios. Dios mora en ti. Y dice la Biblia también que Dios mora en medio de ¿qué? En medio de la alabanza de su pueblo. Es bíblico. Entonces, si yo soy su templo y Dios mora en mí, obviamente entonces debería de desbordar esa alabanza en Dios en nuestra vida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿a quién y por quién debemos de adorar en este tiempo? Es a Dios, ¿sí? Hoy en día, mucho de lo que yo decía hace ratito en cuanto a nuestros hijos, ¿verdad? Yo estaría fascinado, ¿verdad? Que mis hijos, bueno, Priscila es parte del ministerio de alabanza y hay otros 2, Daniel también está, aunque ahorita está trabajando, aunque aquí está ahorita, pero por lo regular trabaja los domingos. Pero luego hay otro adolescente que quisiera que estuviera alzando sus brazos. Y luego hay frustraciones en ti, ¿no es cierto? Como en ti, con tus hijos, en algunos de tus hijos. Pero ¿sabes qué? Lo importante es lo que tú y yo hagamos en el hogar. Lo importante es de que ellos puedan recibir de alguien que le respaldan sus hechos. Mi padre y mi madre me aman y mi disciplina es verdad, pero lo hacen con amor. Cuando un hijo recibe de ti este tipo de enseñanzas, pero está respaldado por lo que tú eres, tarde que temprano ellos doblarán su rodilla. De lo contrario, ¿sabes qué? Se vuelven nuestros hijos rebeldes. Y dentro de ellos surgen, quieres que yo adore y alabe, pero la verdad, tu vida no me bendice. Y yo creo que no es solamente que vayan a la iglesia y alcen sus brazos, muy santitos, ¿verdad? Y adoren a Dios. Y aquí conmigo no ha sido un hombre, un padre que edifique mi vida. Entonces es una tarea de nosotros, ¿verdad? Una tarea y una labor que como padres debemos de hacer. Y aquí
en esta libretita yo apunté unas cosas. Y esto ya lo tenía así como de algún tiempo también, que hemos querido, ya habíamos avisado sobre esta situación. Y hablando de nuestros jóvenes, hoy en día pudiéramos pensar que la adoración es una moda. ¿Ustedes creen que la adoración es una moda? Hoy en día, ¿quiénes son los que más saben de las modas? Díganme. Los jóvenes, ¿no? Porque son los primeros que te critican, ¿verdad? Uy, papá, ese pantalón ya era del siglo no sé qué tanto. Oye, papá, qué anticuado. A tu esposa, ¿verdad? También a veces la critican, ¿verdad? Ay, ¿por qué te compras esos vestidos, verdad? Híjole, ¿no? Y ellos te enseñan, oye, compré esto, híjole, hay veces unos trapitos de este tamaño que 300 pesos este trapito, no inventes, ¿verdad? Pero sí, de veras, así son cosas, pero son modas que pasan en nuestra vida. Y es como cuando tú escuchas una alabanza. Hoy en día hemos escuchado alabanzas que vienen de antaño, inclusive algunas alabanzas son himnos, ¿verdad?, de hace años en la vida, y tienen el mismo sentido, la misma esencia. ¿Por qué? Porque han surgido de ese trono, de ese circular de lo que es Dios, todas las cosas de Dios, y vuelva a regresar, ¿sí? Pero no sé si te ha pasado, de repente escuchas cantos o canciones canciones seculares en el mundo, y de repente oyes una canción, dices tú, oye, esa canción es de mis tiempos, y tu hijo te dice, no es de tus tiempos, la toca el grupo X-Men, por decir algo, ¿verdad? Porque unos nombres raros, ¿verdad? ¿Cómo? Pero esa canción, en mis tiempos yo la escuchaba. No, es nueva, no, de verdad. Y lo que pasa es que ahora le ponen letra o música más alegre, bueno, no es que sea antes más triste, pero le ponen un movimiento más de ritmo de los chavos y ya es una nueva canción. Entonces no es que pasen de moda, simplemente hay veces lo que el entorno de ellas es lo que hace cambiar. Entonces por eso ahora nuestros jóvenes deberíamos decirles, guarden las ropas de ahorita porque más adelante van a ser moda. Al ratito pasarán de moda. Al ratito tus hijos te van a pedir tus ropas, ¿no es cierto? O a los deportistas también, no sé si se han fijado, antes en el fútbol usaban calzoncillos y playeras bien pegadas, ¿no? Y ahora son bien aguados, son modas. Antes tú veías a los futbolistas y híjole, qué raros se veían con los calzonzotes, ¿verdad? Junto a las medias. Ahora es moda y son así. Y lo mismo, hay veces creemos que la adoración debe ser una moda, cuando la adoración es algo que día con día no pasa de moda, porque tú, Espíritu Santo, y el conocimiento de Dios en tu vida no pasa de moda. Dios no pasa de moda. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. ¿Saben qué? ¿Por qué se ha perdido muchas veces la esencia de la adoración en la vida de nuestros jóvenes? Yo creo que es lo siguiente, porque están cansados de que muchos de nosotros queremos provocar algo en sus vidas, ¿sí? Les hablamos acerca de milagros y no ven milagros. Les hablamos y les decimos acerca de que Dios levanta a los muertos y no ven muertos levantados, ¿verdad? No ven nada de esto. Escuchan veces de la prosperidad, Dios nos va a prosperar, hijos, espérense y esto, y pues papá, pues ya cambia el Centra que tienes viejito, y no ven que cambies el Centra. Oye, todavía está bueno el Centra, pues sí, les entra el agua, la luz, todo le entra y no sirve, ¿verdad? Y no ven cambios en tu vida, no ven prosperidad en tu vida, ¿verdad? Y ahí estamos, aunque la otra vez, gracias Luis, me vuelves a pedir el carro, ya supe. No sé, pero
Es que la otra vez di un testimonio y le presté mi carro y decía que era un pasito, que una cuadra para adelante y 2 para atrás. Pero bueno, está bien. Entonces no ven lo que luego nosotros decimos. Hablamos de matrimonio a los jóvenes y hablábamos en estos días hace poquito, pero luego no les animamos a que se casen porque nos estamos quejando de nuestro matrimonio. No, ni le entres, olvídate, hijo, piénsalo bien porque luego te vas a encontrar una mujer o te vas a encontrar un hombre y ya, ve a tu mamá nomás, o ve a tu papá, ¿verdad? O ve a tu papá y ya con eso, híjole, pues no. Y los animamos a que no se casen, cuando el matrimonio es una bendición de Dios. Es algo sagrado y algo Dios establecido por Dios, que Dios quiere que lo hagamos. Hoy más que nunca, yo creo en la iglesia en general, en el mundo, muchos están abandonando el ministerio y se van al mundo y pecan. Mucho esto está pasando y aún en el liderazgo está sucediendo. De repente ves que ahí están y ya no está. ¿Por qué? Pues se fue con otra. ¿Cómo? Y así pasa. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Es tiempos de orar. Tenemos tiempos que ayunar, que buscar de Dios, que poseer lo que decimos que tenemos. Ahora, esto que decía un rato de que es que Dios miente, que por eso no hay muertos levantados, o es que Dios miente de que ¿qué les dije? De que los muertos se levantan, etcétera. ¿Qué Dios no ve? ¿Qué Dios mentirá sobre eso? No, es que nosotros no hemos creído realmente en ese Dios que está sentado en el trono y que puede hacer lo que puede hacer, porque Él es Dios y es un Dios universal. Pero necesita gente que crea su palabra y que camine en fe viendo eso que Dios va a darnos. Al fin de cuentas dice la Biblia que todas estas cosas son añadiduras, que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás es añadidura de parte de Dios. ¿Para Dios le costará trabajo darnos eso? Claro que no, no lo va a dar. Entonces, gente y jóvenes están cansados de todo esto. Están cansados de la manipulación, hay veces en las iglesias, de manipular cosas, de atraer cosas forzosamente, de trabajar a través de sus emociones, ¿verdad? De hacerlos sentir mal a cambio de cosas que queremos. Nos mandan, o hay veces vamos a congresos a escuchar de la palabra de Dios y regresamos igual. Y ellos dicen, pues ¿qué pasa? ¿Para qué vas entonces? Si va a ser todo igual. Entonces han descubierto que mejor de venir a un show en las iglesias, pues mejor se van a un buen lugar donde van a garantizar, sí van a pagar un boleto, pero les van a garantizar un buen espectáculo, y no tenernos aquí a nosotros como siendo partes de un show, ¿verdad? Y esto, nosotros, hablando de liderazgo, son los que tenemos la culpa, porque hemos querido ser los protagonistas de esta plataforma, cuando el único que es el protagonista en nuestras vidas es Dios. Y cambiar con muchas actuaciones nuestras el mover de Dios. Los jóvenes y gente está cansada de que no puede acercarse a su pastor y saludarlo, que tiene una puerta especial de salida y puerta especial de entrada para que no lo vean o lo interrumpan. Porque yo vengo a presenciar, a ofrecer mi show, ¿verdad? Está cansada la gente de eso. Una vez yo me acuerdo que una mujer vino a orar aquí, vino por una recomendación X, ya no me acuerdo muy bien. Y me decía, ¿sabes qué? Me pidió oración, y no por la que yo la haya hecho, pero me decía, ¿tú eres el pastor aquí? Sí. Dice, oye, ¿puedes orar por mí? Sí, claro que sí. ¿De qué? Ya lo oré. Y al final me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto anhelo que mi pastor un día ore por mí?
¿No hará por ti? No, siempre está ocupado y siempre tiene personas que ellos bajan y oran por la gente, y él por lo regular está tan con muchas cosas de tiempo, sus tiempos tan cortos y sus compromisos, que nunca nos atiende a la gente. Caray, cuando lo que se trata, los pastores son ¿quién? Su principal vocación, la gente. Nosotros nos debemos por ustedes y debemos ver por ustedes. Somos servidores. El hecho de tener un título, por decirlo así, de pastor, es decir, ¿sabes qué? Lo he dicho muchas veces esto, soy su principal servidor. Y quiero hacer eso, queremos hacer eso. Pero la dinámica en las iglesias ha cambiado. Si se fijan, cambia. Y no es así el asunto. ¿O Cristo andaba así? Díganme. ¿Cristo andaba así? Hey, Pedro, ve a atender a aquel. Hey, ve a atender acá. Y ábreme la puerta de acá atrás porque me voy por atrás. No quiero verlos. No, Cristo no era así. Cristo se daba por la gente. Al contrario, era criticado porque andaba entre los pecadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer eso. Si deseamos buscar de Dios, con esto termino, debemos de hacerlo con excelencia. Debemos de adorar a ese Dios todopoderoso. Debemos de prepararnos, como decía la semana pasada. Debemos escuchar la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra. Debemos de ser los mejores delante de Dios. Y aclarando que tu mejor, cualquier cosa que sea tu mejor, no es lo mejor para Dios. Es la verdad, ¿verdad? O sea, él ya ha escuchado muchas cosas aquí, a lo mejor tomando como ilustración el ministerio de alabanza. Cuando piensan ellos que se echaron ¿cómo dicen ellos? Me eché una nota mejor, pues como se diga, hicimos lo mejor. ¿A poco Dios se asoma y dice, wow, caray, lo hicieron excelentemente? Yo nunca había escuchado esa nota, nunca había escuchado eso. Tiene el del trono celestial los mejores adoradores, los mejores que adoran y se postran, y hay una majestuosidad, hay fiesta en el cielo. Imagínense cuántos adoradores tiene, que hay fiesta en el cielo cuando una gente se convierte. Hay alabanza, pues cuántos debe de tener, porque cuántos se convierten día a día. Entonces nuestro mejor no es lo mejor a Dios, y no es por despreciar, no, pero sepamos que Dios aprecia y recibe eso, sí, porque ve el corazón con que lo hacemos. Entonces, cuando la gente te halague por algo, ¿verdad? Híjole, qué buena reunión tuviste en Alfa, qué buena palabra compartiste en el grupo, qué bien tocaste. Díganle gracias, pero vayan a su casa y digan, Dios, se estaban jactando de ti, se estaban vanagloriando de ti, porque tú eres el que lo hiciste. Yo nomás fui un instrumento, tú me usaste y gracias por eso, pero la alabanza es para ti. Por eso yo digo que la gloria y la alabanza solamente sean para ti, porque Él es el que hace en nuestras vidas lo que hace. Entonces, ¿es digno de la alabanza a Dios? Claro. ¿Debemos de mejorar en todo esto? Claro que sí. Porque si estamos, que decimos que estamos en el reino, lo mejor que podemos hacer es ofrecer lo mejor que tenemos. No será lo mejor delante de Dios, a lo mejor, pero lo recibe. Dios recibe esto. Entonces, todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Y lo que debemos de hacer es siempre mantener esa humildad en nuestras vidas. Sí, porque como seres humanos tendemos a que se nos suba, ¿no es cierto? Tendemos hasta a veces cambiar nuestra forma de caminar. Tendemos a hacer muchas formas de que dejar de saludar al hermano porque ya mi estatura espiritual es superior a la de esa persona. No, tu mejor no es lo mejor para Dios en ese sentido, ¿verdad? Pero tenemos que seguir haciendo lo mejor. Sí, lo mejor, excelentemente,
lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y día a día Dios va a trabajar y seguiremos adorando a ese Dios que tanto amamos y tanto hacemos. Entonces, las próximas semanas vamos a seguir tocando otros temas en relación a esto, pero quería iniciar con esto para darle su fundamento. Al final de cuentas, Dios es el centro de nuestra adoración. Amén. Entonces, vamos a orar, ¿sí? Si quieres mantenerte sentado y piensa en esto, ¿verdad? Piensa en esto de que hemos estado hablando y dile: Dios, pues perdóname, Señor, porque cuando he recibido tus misericordias cada mañana, cuando he recibido tu amor, cuando he recibido tu provisión, cuando he recibido todo eso que he recibido, Dios, Padre, no he complementado ese ciclo que no ha regresado a ti en adoración plena de mi parte, Señor. Y quiero nomás leer un poquito este canto que cantábamos. Dice así: que seas mi universo. Dice: no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarme un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que yo siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana, que al ver y abrir la ventana y ver la luna o ver lo que veas o la naturaleza manifiesta en ese momento, digas: alabo, Dios, tu grandeza y tu amor hacia mi vida, que es para mí, para que me deleite. La luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos con tus pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi aliento. Oh Jesús, eres mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, quiero darte todos mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregártelo a ti. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Padre, gracias porque lo que hacemos día con día, el alabarte, en adorarte, en cantarte, Señor, es con un pleno conocimiento de lo que tú has hecho en mi vida, un pleno conocimiento de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y aún de lo que te falta hacer conmigo y con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por eso rebosa mi alabanza, por eso sale desde lo más profundo de mí, con un profundo conocimiento de tu palabra y de lo que eres tú, Dios, como centro de mi vida, como eres tú el centro de mi adoración, Padre. Y que tú seguirás haciendo lo que tienes que hacer. Como decía ese versículo que dice: Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando te adoramos y cantamos, tú estás en medio de nosotros, tocándonos. Al que está enfermo lo sanas, al que está sin dinero tú le das y le provees. Aquel que está con enfermedades lo levantas y lo sanas. Aquel que pasa, Señor, por situaciones, problemas en el matrimonio, tú le traes paz y gozo y esperanza. Porque tú estás en medio de la alabanza de nosotros, y aún sin expresarte, Dios, nuestras peticiones, tú obras en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eres Dios, porque gobiernas, porque conoces lo que conoces de cada uno de nosotros, porque te mueves, porque eres vivo, estás vivo, porque has venido a traernos vida y vida en abundancia, Dios. Y te regocijas en medio de nuestra alabanza, porque sabemos lo que implica adorarte. Por eso, Dios, no nos queremos distraer. Por eso, Dios, aunque tengamos sed, no nos vamos a salir a tomar agua, Dios, porque ¿cómo es que estamos en medio de una adoración y nos traes sed? Cuando tú nos llenas y nos liberas de esa sed, esa agua que quita toda sed, Dios. Padre, ¿por qué distraernos o escuchar o saludar en un momento de la alabanza y adoración cuando tú estás aquí? Padre, si en el mundo
es descortesía cuando estamos hablando con uno y nos interrumpe otra persona y dice perdón por interrumpir. Padre, ¿qué no es mayor el que nos interrumpan en tu adoración y alabanza? ¿O qué nos falta? Más entendimiento de lo que implica la adoración, o más conocimiento de lo que implicas tú en nuestra vida. Padre, ayúdanos. Lo importante de esto es que tú nos recibes a todos los que estamos aquí, tal como somos, tal cual somos. Así nos amas. Tanto nos amas que te diste en la cruz por cada uno de nosotros, mostrando tu amor sin condiciones, tu amor incondicional, Padre. Gracias te damos, Señor. Y Padre, pues ¿cómo podemos expresar nuestra gratitud? Pues adorándote y cantando tus alabanzas, Dios. Vamos a contar, Señor.